Hola, yo soy la doctora Alexandra Zamora. Soy teóloga, tengo una maestría en estudios interculturales y un doctorado en psicología bíblica. Un par de estudios más en Singapur, en liderazgo global y bueno, muchas décadas de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios, en el estudio formal y profundo de la palabra de Dios. Hoy voy a compartir con ustedes un tema muy único, muy especial, pero que podría arrojar luz para poder entender acontecimientos actuales en referencia a estos intentos y esfuerzos en el mundo espiritual que se plasman a través de seres humanos para silenciar el Evangelio. Sí, es un tema controversial y aunque sea un tema controversial, también tenemos que hablar de él. Así que, sin más, vamos a continuar. Te recuerdo, si te gusta el contenido, si te parece que es un mensaje que deben de recibir otras personas, suscríbete en este canal, regístrate y dale un like a esa campanita para que el algoritmo lo reciba y lo envíe a muchos más. Bueno, sin más, vamos a continuar. Y quiero usar como texto base para esta reflexión el libro de Hechos, el capítulo 6. Y leo para ustedes a partir del verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién era Esteban? Esteban era un joven, un joven de aproximadamente unos 16 años, tal vez 15. Era un muchacho relativamente. Y dice, el texto continúa diciendo en Hechos 6:9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. O sea, era una sinagoga que se llamaba los libertos y los miembros de esta sinagoga judía eran de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Sobornaron personas para que hablaran mentiras contra Esteban y soliviantaron al pueblo, o sea, le metieron al pueblo cuento en la cabeza para que el pueblo se levantara contra Esteban. Manipularon las masas, manipularon a las personas que estaban en los alrededores, a personas que posiblemente ni entendían bien de los hechos reales, a los ancianos y a los escribas. Bien, sedujeron a los escribas, o sea, eran personas que conocían del Antiguo Testamento. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Dónde es el concilio? Bueno, el lugar donde estaban los dirigentes religiosos judíos. Ahí le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos, dice Hechos 6:13. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. O sea, están adjudicándole palabras a Esteban que Esteban no dijo y están poniendo personas para que testifiquen que él dijo algo contra este lugar santo. Este lugar santo se refería al templo, porque la teología israelita del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se fundamentaba alrededor del templo, ya que era el lugar sagrado aquel donde Dios les hablaba. No voy a entrar en detalles, pero para los que entienden la Biblia, ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, decir algo contra el templo era muy grave. Y contra Moisés, muchísimo. ¿Por qué? Porque Moisés era el que había recibido la ley, los 10 mandamientos, es una figura importantísima, que para nosotros los creyentes también debe ser una figura muy importante porque es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. El verso 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar.
y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Vean qué serio el cuento que le están poniendo a estas personas que posiblemente no tenían los recursos económicos que requería la época para poder tener los rollos del Antiguo Testamento, ni tampoco para poder entender si esto era verdad o no. Y tampoco posiblemente tenían la capacidad analítica y el pensamiento crítico que requieren muchas veces para discernir el bien del mal, la mentira de la verdad. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, los dirigentes judíos, que de por sí ya odiaban a Jesús, lo habían crucificado, que también habían usado el mismo tipo de dinámica, si ustedes recordarán, que hizo el Sanedrín. El Sanedrín también había usado una narrativa que le había inculcado el pueblo, se le había inyectado para que el pueblo se presentara frente al imperio para crucificar a Jesús. O sea que este tema de meterle el cuento en los oídos de las personas que no tienen capacidad crítica, que no tienen conocimiento, que no tienen una relación con Dios, era una estrategia que ya había sido usada. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no podía crucificar a Jesús en una cruz. El concilio no lo podía crucificar en una cruz. Lo podrían apedrear, pero no podían crucificarlo en una cruz. ¿Por qué? El crucificarlo en una cruz era una pena de muerte que solo el imperio romano podía dictarla. Y la dictaba a terroristas, a personas que iban contra el imperio. Por eso es que en las acusaciones, si ustedes se detienen en el texto, van a percibir que estaban tratando de meterle al imperio la idea de que Jesús estaba contra el imperio, hablando del reino de los cielos, como que era un reino que venía a amenazar al imperio romano. Sí, ahora resulta que estos otros, un tiempo después, Esteban está predicando y vienen y también quieren eliminar a Esteban. Ahora, la pregunta aquí es, ¿querían eliminar a Esteban o querían silenciar el Evangelio? Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día, inclusive. Porque el Evangelio ha tratado de ser silenciado desde que nació. En el mismo Jesús, lo crucificaron. Y podemos seguir a través de la historia. No lo puedo hacer por un tema de la economía del tiempo, pero si usted se va al siglo II, al siglo III, al siglo IV, siempre ha habido persecución contra la iglesia. Y cuando no ha habido persecución abierta, como en el año 313 al 325, el imperio se metió dentro de la iglesia y contaminó la iglesia a tal extremo que el evangelio terminó siendo silenciado, pero no con violencia, sino con otro tipo de estrategias, que fue en este caso que el imperio se metió en la iglesia. El emperador se convirtió y trajo al imperio dentro de la iglesia y ahí es cuando se diluye el evangelio, hasta que viene el tiempo de la reforma y los pre-reformadores, para allá, para el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, siglo XVI. O sea que el evangelio siempre ha tenido la amenaza de querer ser silenciado. Y lógicamente va a usar seres humanos para esto, pero en realidad esto es una lucha, es una guerra espiritual. El que quiere silenciar el evangelio está muy detrás de los seres humanos. Es el enemigo del evangelio, el enemigo de Dios y por lo tanto enemigo de la iglesia y enemigo del evangelio, que él usa todos sus recursos para movilizar a los que tienen inconsistencias o a los que tienen ignorancia o a los que no tienen una relación con Dios o sencillamente personas buenas que sí quieren una relación con Dios, pero no han tenido la capacidad de prepararse, de educarse, de leer el texto bíblico o de tener tiempo para desarrollar una relación con Dios que les permita tener discernimiento espiritual y entender los tiempos y poder leer lo que sucede. En el capítulo 7, Esteban es llevado al concilio y continúa predicando. Y oyendo estas cosas que Esteban continuaba, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes. Esto es un modismo judío para decir que estaban muy enojados. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces,
se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, lo mataron. Esteban, muchacho de 15, 16 años. Si el evangelio siempre, siempre, el enemigo ha querido silenciarlo. Y esto es un acontecimiento que sucede en la iglesia primitiva, principios de siglo. Ahí se desató una persecución contra toda la iglesia. Una persecución que, por cierto, lo que logró fue que el evangelio saliera de Jerusalén y se expandiera a Samaria, a Judea y a muchos lugares más, hasta que llegó a los confines de la tierra de aquella época. Porque resulta que precisamente en ese momento en que matan a Esteban está ahí presente un hombre que posiblemente, si conoces el texto bíblico, sabes a quién me refiero. Saulo, Saulo de Tarso, quien luego llega a ser el apóstol Pablo. Y resulta que la ropita de Esteban, porque parte de la tradición era desnudar a la persona para matarla estando sin ropa, esa ropa la ponen a los pies precisamente de este señor Saulo, quien unos capítulos después en el libro de Hechos usted se va a encontrar que tiene un encuentro personal con Jesús que no puede resistir y que Jesús le dice que por qué lo persigue, ya que era un perseguidor de la iglesia, igual que los que mataron a Esteban. Y por eso le ponen la ropa a los pies de él cuando matan a Esteban, porque él estaba de acuerdo. El Sanedrín, el concilio, le otorgó autoridad para que persiguiera a los cristianos. ¿Y por qué menciono a Pablo? Porque quiero que sepan que tuvo un encuentro con Jesús. Y es muy posible que el testimonio que le dio Esteban a Pablo fue parte contundente para la conversión de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a una persona que está siendo asesinada por algo que cree, que pudo haberlo evitado, pero no lo evitó porque Esteban se pudo haber callado y no se cayó, continuó predicando. ¿Ustedes creen que Esteban no vio donde esta gente cogía las piedras? Y no eran piedritas. Si usted estudia la tradición bíblica, no eran piedritas, eran piedras lo que le estaban tirando. Y sin embargo no paró, no dijo, no, está bien, perdónenme, o cambió el discurso. No, no cambió el discurso, no cambió el mensaje, siguió predicando la palabra de Dios tal y como debe ser y como es la palabra. No diluyó el mensaje, no presentó un evangelio light para que se calmaran los que estaban ahí. No, siguió predicando lo que es lo correcto, lo que él tenía que predicar. Como debemos de hacer tú y yo, los que predicamos la palabra de Dios, debemos de predicar el mensaje independientemente de los retos que surjan en nuestro contexto. Si Dios nos llamó a ti, a mí, a estar en esta hora aquí en la tierra, sirviéndole, es porque Él sabe que tú y yo tenemos todo lo que se necesita para hacerlo bien. Cada siervo y sierva de Dios ha estado en el planeta en la época en que Dios lo necesitaba. Ahora, Esteban entonces es asesinado. ¿Y cómo nosotros podemos entender que silencien el Evangelio matando? Pues sí, sí, sucedía en el primer siglo y fíjense que sucede hoy mismo. Veamos los casos de estos dos jóvenes que recientemente han sido asesinados por todos estos sentimientos contrarios al Evangelio, porque personas opinan diferente, porque sencillamente les da celos, porque sencillamente son instrumentos en manos del enemigo. Veamos el caso de Miguel Uribe, colombiano, y el caso de Charles Kirk, estadounidense. Casos recientes de asesinatos, para poner un ejemplo contextual. En ambos casos, ellos eran voces públicas. Y el precio que han pagado es con su propia vida. Recientemente fueron asesinados ellos dos. Ambos andaban por los 30 años. Ambos eran casados, tenían familia y tenían niños pequeños. Ambos creían en principios bíblicos, los proclamaban y los proponían como fundamento, no solamente para los hogares, para el código doméstico, sino también para las legislaciones de sus países. En ambos casos los asesinaron mientras hacían lo que Dios los había llamado a hacer y los asesinaron en público.
Y aquí hay muchos elementos de los que cual podríamos hacer muchos estudios más, conversar muchísimo sobre este tema desde la perspectiva bíblica, desde luego, porque esa es mi expertise y eso es lo que quiero hacer. Pero, ¿por qué las legislaciones? ¿Por qué estos dos jóvenes trataban de que los principios bíblicos estuvieran en las legislaciones? Pues les voy a contar, porque es en las legislaciones en donde el pecado puede dejar de ser el pecado individual de un señor, de una señora, de un joven, de una joven, para ser un pecado obligatorio para todo el pueblo. Porque es en las legislaciones de los países donde se establece por ley qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, es un tema profundísimo y apasionante, pero las legislaciones son sumamente importantes, porque en una legislación de un gobierno, si se escribe que tal cosa es correcta, pues de ahí en adelante el pueblo tiene que obedecerlo y si usted no lo obedece está contra la ley del gobierno. Por eso es que la influencia que Dios quería hacer a través de estos dos jóvenes era desde la legislación, desde la ley del gobierno, que tuviera principios bíblicos. Es un tema que podemos desarrollar otro día, pero es sumamente importante. No es lo mismo el pecado individual que el pecado sistematizado, perdón. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo una persona que aisladamente cometa un pecado que cuando el gobierno dice que tenemos que pecar. Por eso es importante la participación de creyentes íntegros, valientes, sólidos, inteligentes y preparados en los gobiernos. Y por eso tú y yo como creyentes debemos de apoyarlos cuando son hombres y mujeres de Dios que verdaderamente están tratando de llevar los principios bíblicos a las legislaciones. Algunas veces hemos visto testimonios que han fallado, que han fracasado, no en la tarea de ir al gobierno, sino en la tarea de poner los principios bíblicos que en el camino se han corrupto. Pero debemos de seguirlo intentando, porque es lo mejor que podría sucederle a una nación. Ok, hablemos de Miguel Uribe, colombiano, senador, aspirante presidencial de Colombia, la esperanza, la promesa de Colombia. 39 años. Le dispararon el 7 de junio, murió el 11 de agosto de 1925. Muchacho con una gran educación académica, preparado precisamente para ser el gobernante de Colombia. A usted y a mí no nos sorprende. ¿Por qué? Porque Colombia ha sufrido muchísimo. Colombia viene de una historia larguísima de sufrimiento, de secuestros, de guerrillas tomando el control, de violencia, de narcotráfico. Ustedes y yo sabemos que Colombia está lleno de personitas, niños que están en las calles consumidos en la droga. Colombia ha sufrido muchísimo. Yo misma, en una oportunidad que predicaba en una iglesia en Cali, recuerdo hace unos 25 años atrás, en los tiempos de la guerrilla, en los tiempos de mayor violencia en Colombia, me recuerdo estar en el púlpito y recibir un papelito que decía, hermana Alexandra, tenga mucho cuidado con lo que dice, porque tenemos infiltrados dentro de la audiencia, sentados, a narcotraficantes que no quieren que nosotros hablemos ciertas cosas. Entonces, yo sé lo que les estoy hablando en cuanto a esto, porque yo lo viví en carne propia. Yo lo viví en carne propia. Así que Colombia es un país que ha sufrido mucho. Sí, la meta de este muchacho era combatir la corrupción de los poderosos en posiciones de gobierno y del narcotráfico de su país. Fue asesinado por un adolescente de 15 años, de la edad de Esteban, el mártir, el primer mártir del Nuevo Testamento del que les acabo de hablar. La misma edad tenían, solo que uno moría por el Evangelio y el otro se había convertido en un niño asesino. Y ahora vamos a hablar un poco sobre estos niños, porque yo creo que es un tema importante sobre el que hay que reflexionar. Y no quiero decir que yo tenga la verdad, ni mucho menos voy a pretender. Esto simplemente lo dejo como un aperitivo para que reflexionemos y para que lleves este tema a conversar con otros, porque la iglesia necesita reflexionar sobre estos asuntos.
No podemos quedarnos limitados a ir el domingo a escuchar un sermón y nada más sin hablar de los temas controversiales que la iglesia está enfrentando, porque acuérdese que el trabajo tuyo y mío no está dentro del edificio el domingo, está en la calle, está en nuestro espacio de influencia, en la empresa, en el hospital, en la escuela, en donde tú y yo trabajamos. Esos son los espacios de influencia donde debemos de ser sal, donde debemos de ser luz. Por lo tanto, no podemos sencillamente como la tortuga meternos dentro de la concha y decir, no, yo estoy en la iglesia y a mí no me importa lo que pasa en el mundo. Es que te tiene que importar porque es en el mundo donde ya fuimos llamados a hacer la tarea. No fuimos llamados a hacer la tarea dentro del edificio donde la iglesia se congrega. Ahora, hablemos de Charles Kirk, americano, activista, sí, un muchacho que empezó más en el área de la política, pero luego fue cambiando y se metió más a hablar del tema de la palabra de Dios, siempre defendiendo los puntos de la legislación que tienen como fundamento los principios bíblicos. Fue asesinado, fue asesinado mientras hablaba en Utah Valley University. Muchacho que no había tenido ninguna educación académica, por cierto, formal por lo menos. Tenía 31 años, muchacho, joven. Fue asesinado el 10 de septiembre del 2025 por un joven de 22 años. Su plataforma eran las universidades. Él iba a todas las universidades a conversar, lo que se llama la modalidad debate, a conversar con jóvenes que traían preguntas y debatían y conversaban, preguntas sobre principios bíblicos en las legislaciones de los Estados Unidos. Tenía varios años de haber iniciado este movimiento por todo Estados Unidos. Muy querido, muy respetado. Su meta era proveer una perspectiva bíblica a los jóvenes universitarios en Estados Unidos sobre temas enseñados en las universidades por profesores. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras nosotros los creyentes estamos en el edificio de la iglesia tratando de equipar a la iglesia, bueno, los que tienen ciertas ideologías de violencia, de enojo, de ideologías que vienen cargadas de una actitud miserable, violenta, de querer dominar a los demás y hacer que los demás los sigan y los obedezcan, lo hacen en las cúpulas universitarias. ¿Por qué? Porque ahí es donde llegan los estudiantes, esos muchachos que llegan con esa gran pasión, con esa gran fuerza, con ideales y llegan a aprender. Entonces, estos profesores se han ido infiltrando en todas las universidades de todo el mundo. Y ellos son los que están alimentando a nuestros hijos y a nuestros jóvenes con todas estas influencias que en algunos aspectos uno podría pensar, bueno, pero son cosas buenas algunas. Sí, pero el modum, la forma en cómo ellos quieren implantar estas ideologías es totalmente violenta. No es a la buena. Y muchas de estas ideologías son totalmente contrarias a la Biblia. Y los jóvenes las abrazan, las abrazan. Entonces, este muchacho Kirk, él dialogaba en las universidades, en los campos abiertos de las universidades. Ambos enseñaban de principios bíblicos, en su gran mayoría todo basado en la Biblia, cada uno con su propio estilo, su propia comunicación, su propia plataforma, usaban diferentes plataformas. El muchacho Uribe, colombiano, pues era la plataforma política. Kirk eran las universidades, como mencioné anteriormente, mucho más espontáneo, más conversacional, mientras que Uribe mucho más formal, un discurso más elaborado. Los dos definitivamente en la arena pública, o sea, en público, y en público fueron asesinados. Y quiero rescatar esto, ¿por qué? Porque hay una palabra en el texto bíblico que es importantísima. Cuando se habla de Esteban en el texto bíblico, dice que Esteban fue un mártir. Eso es lo que dice la palabra. La palabra dice en la traducción en español y en inglés que era un testigo. Pero cuando usted se va al idioma original del Koiné, que fue escrito en el Nuevo Testamento, la palabra es mártir.
¿Y qué era un mártir en el primer siglo? Un mártir en el primer siglo era una persona que encontraba algo de tanto valor que era capaz de defenderla hasta el punto de dar su vida por aquello que había encontrado. Ese es el contenido de la palabra mártir en el primer siglo. Estos muchachos murieron en una plaza pública, defendiendo su causa, defendiendo lo que creían. Y lo que creían era en la palabra de Dios, eran los principios bíblicos, igual que Esteban, igual que Esteban. Una diferente audiencia, una diferente época, un diferente estilo, sí, pero el contenido era el mismo. Es el evangelio predicado en los diferentes contextos, que eso es lo que estudia la misionología. En el primer siglo era en la calle, era en un templo, pero hoy día el evangelio está siendo predicado en nuevas modalidades y la iglesia tiene que ponerse colirio en los ojos para entender cuáles son las nuevas modalidades, los nuevos espacios, las nuevas plataformas que la iglesia debe de usar para predicar el evangelio. Bueno, este par de jóvenes, tanto Miguel Uribe como Charles Kirk, eran muchachos que estaban predicando el evangelio en estas no tradicionales plataformas y espacios que Dios está ofreciendo. Ahora, ambos fueron asesinados por jóvenes. Y es que, claro, me parece muy inteligente de parte de los asesinos de Miguel Uribe, quienes fueran, mandar a un jovencito de 15 años a matar. ¿Por qué? Porque según la legislación, a un joven de 15 años no se le va a sentenciar igual que un adulto. Pero es que los jóvenes, y tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Qué es lo que hace que una persona sea joven? ¿Es la edad? No, no puede ser la edad. Tiene que ser la madurez de la persona. La persona se tiene que medir por la madurez cognitiva, no por la edad. O sea, uno no puede, un gobierno, tener libre a un muchachito porque tenga 9 años. Pero si es un asesino, independientemente que tenga 9 años, no puede estar libre en las calles. Sí, yo sé que suena muy fuerte, pero es que es verdad. Yo he leído las historias de los niños que son capacitados y entrenados, por ejemplo, en pueblos, en Palestina, por ejemplo, y los mandan a asesinar, y son niños, pero son niños que han hecho crueldades, son niños que han asesinado gente. Entonces tenemos que eh, volver a reflexionar sobre qué es un niño y cuándo alguien deja de ser un niño y cuáles van a ser las leyes para estos niños que están surgiendo que son asesinos. Y es que fíjense que el texto bíblico nos habla de niños que hicieron grandes proezas en el Antiguo Testamento y eran niños. Recordemos a José, era un niño cuando fue secuestrado por sus hermanos y que luego fue vendido un mercader y el mercader se lo lleva a Egipto y en Egipto lo meten a la cárcel, lo ponen lo venden como un esclavo, trabaja para un señor de influencia, este señor de influencia lo mete a la cárcel y bueno, termina sirviendo luego a Faraón. Era un niño cuando comenzó, pero era un niño que no vendió la verdad. Como dice el texto, compra la verdad y no la vendas, pues él no la vendió. Hablemos de David. ¿Quién era David? David era un muchachito. ¿Qué tendría David? ¿14, 15 años? Cuando estaba cuidando a las ovejas y resulta que es quien se enfrenta a todo un ejército y mata a Goliat con unas piedritas, con las mismas piedritas que mataba a los osos que llegaban a atacar las ovejas que él cuidaba para su familia. David era un niño. Entonces puedes ver que no se puede medir la edad de un ser humano siempre por la edad como estamos haciendo en nuestros países, que los tiempos están cambiando y que se deben considerar, yo no sé cuáles son las correctas, porque eso no es lo mío, pero que sí se debe de reflexionar este tema, porque hoy hay asesinos que son niños, como los que asesinaron a este muchacho Uribe, un niño de 15 años, y el que mató a Kirk, un joven de 22 años. Ambos, ambos tienen que haber sido súper influenciados, como fueron influenciados los asesinos de Esteban, los que tiraron las piedras contra Esteban.
Sí, les metieron una narrativa en la cabeza, les metieron un cuento en la cabeza. O quizás les pagaron, no lo sé. Pero sí quiero que le quitemos el polvo a este asunto y lo pensemos, porque somos la iglesia, tenemos un trabajo que hacer y lo tenemos que hacer ahora, no como se hacía hace 100 años, como se hace hoy. Y hoy es diferente, hace 20 años. El mundo está cambiando y está cambiando muy rápido. Y la iglesia tiene que moverse a ese ritmo para poder responder con habilidad a los desafíos que estamos encontrando. Bueno, y podemos seguir con otros más como Daniel y sus amigos. ¿Recuerdan? Daniel era un jovencito también cuando fue llevado cautivo por el imperio babilónico. Nos habla de esto Daniel 1, del 3 al 20. Usted lo puede leer. Y bueno, Daniel enfrentó el imperio cuando el imperio quiso que doblara las rodillas delante del señor, del emperador, no lo dobló y lo metieron a un foso de fuego y no dobló rodillas. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver a un Dios que usa a los jóvenes, como estaba usando a Daniel Uribe y a Charles Kirk. Dios usa a los jóvenes, Dios siempre ha usado a los jóvenes para llevar el evangelio, porque el joven tiene pasión, tiene fuerza, abraza. Por eso, nosotros debemos de cuidar a nuestros jóvenes, invertir en ellos y no subestimarlos. Porque mira todo lo que han hecho. Vayamos al Nuevo Testamento, Timoteo, otro joven también, en el cual Pablo confiaba completamente. Era un muchacho sabio, valiente, ya a esa edad. Hablemos de María, la Virgen María, una muchachita. ¿Qué nos dice la tradición? Que María no tenía más de 16 años cuando se le apareció el ángel y siendo virgen, quedó embarazada. Usted se imagina el reto para esa muchacha que todavía no había sido desposada, el susto, la muerte para una mujer en adulterio o una mujer que había caído en pecado era morir apedreada. Y sin embargo, María tuvo la valentía de aceptar el llamado de Dios, de decirle al ángel que sí, que hablara con José y que le explicara. El mismo José dice el texto que se quedó con María, pero no nos dice que le creyó totalmente, tenía sus dudas al respecto. Sin embargo, se quedó con ella y luego ya entendió todo el mensaje y todo lo que estaba sucediendo. Pero quiero hablarles de María, una mujer valienta en el primer siglo de 16 años, que enfrenta un reto como ese, de que nadie le crea, de que crean que quedó embarazada por ahí con alguien. Porque ¿quién iba a entender que un ángel hablaba y que un ángel venía y que ella era la escogida? Imagínense qué complicado. El quien la entendió fue su prima Elizabeth, que fue a donde ella fue y que estaba embarazada de Juan el Bautista. Entonces, Dios usa a los jóvenes, mujeres y hombres, siempre los ha usado, pero también el enemigo usa a los jóvenes. Entonces tenemos que estar pendientes de estos detalles, como usó a estos dos jóvenes para asesinar a otros dos jóvenes y silenciar el evangelio que se estaba predicando en la plaza pública. Estos dos jóvenes que sabían que su vida estaba en riesgo. Lo sabían, porque Miguel Uribe, su madre, había sido asesinada por secuestradores, por narcotraficantes, precisamente cuando en Colombia se pasó la ley de la extradición a narcotraficantes. La secuestraron porque era el abuelo de Miguel quien estaba en el poder en ese momento. Entonces secuestraron a su hija, la mamá de Miguel, y la asesinaron. Entonces Miguel sabía que sí lo podían matar a él también. Y aún así no lo silenciaron, como Esteban, que pudo haber cambiado el discurso, pero no lo cambió. Y Charles Kirk también, porque tenía amenazas. Entonces, los jóvenes de hoy son los instrumentos de Dios, pero también el enemigo está tratando de inyectarle en la mente a los jóvenes en las universidades todas estas ideologías que vienen contrarias a los principios bíblicos, que les enseñan cosas que verdaderamente van en contra de la palabra de Dios. Y entonces salen de ahí apasionados, defendiendo causas, sin haber leído primero la palabra de Dios para saber si lo que están aprendiendo es lo correcto o no. Y claro, créame,
que estas estrategias se mueven a esos niveles. Claro que en las universidades están estos profesores, claro, también hay profesores íntegros y honestos, pero también hay profesores enviados desde otras naciones, a la tuya y a la mía, para ponerlos ahí, para enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para confundirlos y para luego usarlos para sus propósitos. Alguien me decía el otro día que al principio, porque hablando de ideologías está el comunismo, ¿verdad? El socialismo. Y me decía alguien que bueno, que el socialismo tenía sus orígenes en la palabra de Dios. Nada más falso, nada más falso. El socialismo lo que propone es un cambio de estructura social externo, totalmente externo. El cristianismo lo que propone es un cambio de adentro hacia afuera en el ser humano. Es el gobierno de Cristo en el corazón del ser humano. El socialismo propone quitarle a las personas que tienen para darle a las que no tienen. El cristianismo propone que el cristiano llegue a vivir una transformación de adentro hacia afuera tan fuerte que empieza a ser generoso y a dar lo que tiene, pero no le es impuesto. Nace como producto y resultado de una relación con Dios. Entonces, no es verdad que el socialismo tiene los fundamentos en el cristianismo. Y eso podemos debatirlo para largo. Ahora, Dios siempre ha confiado en los jóvenes para cumplir en misiones especiales. Y yo quiero que ese punto lo podamos ver con claridad y es lo que he explicado hasta ahora. Ahora, el Evangelio siempre ha tratado de ser silenciado, como decía anteriormente, desde el Antiguo Testamento. No, ni siquiera empezó en el Nuevo. Empezó en el Antiguo Testamento. Mira, Elías, en Primera de Reyes 19, usted lo lee y se va a encontrar al profeta Elías que era perseguido por Acab, el rey, y por su esposa Jezabel, el rey Acab. Sí, él lo perseguía. Y el profeta Elías lo único que hacía era profetizar los asuntos de Dios al pueblo, porque en aquella época el instrumento que Dios usaba para comunicarse al pueblo era precisamente a los profetas. Todavía no existían todos los libros del Antiguo Testamento para que Dios hablara, ni existían los libros del Nuevo Testamento que hoy tenemos. Entonces Dios se comunicaba con el pueblo a través de los profetas. Bueno, Acab trató de matarlo y Jezabel también. Jezabel que era, bueno, una señora que, si usted conoce la Biblia, sabe que era una señora de muy bajos principios, que ni siquiera era israelita, por cierto. Era hija de un señor que era el principal de un pueblo que adoraban a Moloch, un dios pagano, que le hizo muchísimo daño la adoración a este dios al pueblo de Israel, por cierto. Después de confrontar a los profetas de Baal, Jezabel intentó matarlo para callar su mensaje. Jeremías fue perseguido. Jeremías capítulo 20, capítulo 26. Fue golpeado, fue encarcelado, fue acusado de blasfemo por proclamar la palabra de Dios. Entonces, también ahí, en el Antiguo Testamento, en los profetas, Daniel, en el foso de los leones, sus enemigos buscaron silenciar sus oraciones fieles a Dios con un decreto de muerte. ¿Se acuerdan que el rey quería a Daniel, le tenía aprecio, le tenía cariño? Pero los enemigos llegaron y le dijeron que cuando el rey había mandado el edicto que todo el mundo tenía que adorarlo, que Daniel estaba por allá orando en su pieza. ¿Ah? Porque querían matarlo. El Evangelio siempre, siempre ha tenido una amenaza y la va a tener siempre. El Evangelio siempre ha querido surgir y el enemigo siempre lo ha querido silenciar. ¿Y cómo lo va a silenciar? A través de seres humanos. Los apóstoles fueron encarcelados. Usted conoce la historia. Fueron encarcelados en varias oportunidades. Dice que llegaban y los encarcelaban y les pedían que no hablaran. Literalmente los soltaban de la cárcel y les decían, váyanse, pero no pueden hablar. Hechos 5 nos habla de esto. Dice que los que creían en el Señor aumentaban en número. Y luego que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en las camas, Pedro pasaba, los enfermos se sanaban. Muchos venían de las ciudades vecinas. 17 y 18, Hechos 5, siempre. Dice que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, la secta de los saduceos, se llenaron de celos
contra los apóstoles por todos estos milagros. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel por celos. Es que dice que es por celos. No hay ni que pensarlo, no hay ni que analizarlo, no hay ni que conocer el griego. La traducción está muy clara. Pero un ángel del Señor los sacó de la cárcel. Y cuando salieron de la cárcel, ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles? Se volvieron al templo a predicar, al mismo lugar de donde los habían sacado y los habían metido en la cárcel. Volvieron al templo a predicar. Y cuando llegaron los alguaciles, no encontraron a nadie en la cárcel, porque un ángel los había sacado. Y cuando le contaron al concilio que no había nadie, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Estaban sorprendidos porque es que nadie va a poder parar el evangelio. Nadie. No pudieron, no van a poder y no podrán. Porque lo que Dios ha planeado se va a hacer. Recordemos el texto que dice que si Dios necesita que las piedras prediquen, las piedras van a predicar. Así que amigos y amigas, no se trata de diluir el mensaje. No se trata de predicar ahora un evangelio light para que no nos vengan a apedrear o para que no nos vengan a insultar o para que la mitad de la congregación no se vaya, porque ahora muchas personas creen que también el evangelio debe ser light, se debe hablar de las promesas del reino, pero no de los requisitos de ser un cristiano. Y es que toda promesa de Dios tiene un requisito. Usted tiene que hacer algo para que reciba la promesa. Dios es muy inteligente y conoce nuestra naturaleza, que si nos da todas las promesas y no hay requisito, seríamos tan pecadores, tan malvados como todos los demás, que no tienen a Cristo, que no tienen el gobierno de Dios en sus vidas. Así que cuando ellos presentaron a los apóstoles que estrictamente que no enseñaran en nombre de Jesús, así dice el texto en 5:28, dice así, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora estás llenando a Jerusalén de esa doctrina. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, escuche bien lo que le dijo Pedro, lo que les contestó Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿a quién se obedece primero? ¿Al gobierno de tu país? ¿A las personas que amenazan tu vida? ¿A las personas que vienen a tratar de silenciarnos o de silenciar el evangelio? ¿O se obedece a Dios primero? Repito, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, un gobierno se respeta, se siguen las leyes de un gobierno, siempre y cuando no te pidan que lo que tú tienes que hacer sea contrario a la Biblia. Y usted dirá, pero ¿y cómo es eso? Sencillísimo. Pedro está diciéndonoslo. ¿Usted cree que si nosotros respetáramos las legislaciones de un montón de gobiernos, estaríamos mandando misioneros a los países cerrados al Evangelio, donde es prohibido predicar y donde sabemos que si agarran al misionero lo pueden meter a la cárcel? O esos países donde a los nuevos convertidos los meten a la cárcel, por ejemplo. No voy a mencionar los países, pero hay un montón de países cerrados al Evangelio en el mundo donde hemos enviado misioneros por años. ¿Acaso estamos obedeciendo las legislaciones de ese país? ¿Por qué cree que no las obedecemos? Porque se obedece a Dios primero que a los hombres. Y la palabra de Dios dice en Mateo 28 que debemos ir y predicar este evangelio del reino a todas las naciones de la tierra. En ninguna parte dice que lean la constitución política antes de ir. Claro, hay que ir con cuidado y con prudencia, porque no se trata de una empresa suicida, pero que hay que ir, hay que ir. Y lo mismo en el país donde vivimos. Hace poco estaba todo este movimiento eh, de que, por ejemplo, los niños de las escuelas, aquí mismo donde yo vivo en los Estados Unidos, de que los niños en las escuelas tenían que, los maestros tenían más autoridad sobre los niños que los padres. O sea, que los niños, los maestros podían ordenar a los niños o enseñarles asuntos como exponerlos a una sexualidad temprana, por ejemplo, leyendo libros de sexualidad a los 3, 4, 5 años en el prekinder inclusive. Yo he visto esos libros, es que yo fui a esas librerías para leerlos porque no podía creer.
Si ustedes saben que los libros de los bebés se ponen en las partes de abajo, casi llegando al piso, para que cuando ellos estén en las librerías de sus escuelas o de las librerías, ellos tengan acceso. Yo me senté ahí en el suelo a leerlos. Yo no podía creer que fuera verdad, con dibujitos, enseñándoles a los niños el bisexualismo, enseñándoles a los niños sobre sexualidad, cuando nos ha dicho siempre la psicología y la ciencia que a un niño se le van contestando las preguntas sobre la intimidad sexual conforme ellos las van haciendo. Y eso es lo apropiado, porque de lo contrario usted violenta su cerebrito, porque si a él no le han surgido esas preguntas es porque todavía no está listo para escucharlas. Eso es como la alimentación, usted no le puede dar carne a un bebé. Primero usted le da un banano raspadito, porque eso es lo que él puede ir comiendo. Bueno, aquí, y sé que en muchos países más, se estaban cambiando las leyes, las legislaciones de los países. Por eso las legislaciones son importantes, querido amigo y querida amiga, independientemente de tu fe. Las legislaciones son importantes. Y debemos cuidar a nuestros niños, porque cuando esas legislaciones empezaron a pasar acá en los Estados Unidos, y ustedes saben que todo lo que sale de Estados Unidos al ratito empieza a bajar por toda Latinoamérica y por todo el mundo, que los maestros podían decidir sobre la educación de los niños, que los padres no eran los encargados. Cuando el texto bíblico nos dice, padres, eduquen a sus niños, no dice que son los maestros de la escuela. La responsabilidad moral de la educación de los niños concierne a los padres, no al gobierno. O, por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes de esas clínicas que se empezaron a crear para que las niñitas o cualquier persona que estuviera embarazada fuera para la clínica, pudiera abortar, aunque sus padres ni siquiera supieran, sin ninguna autorización de los padres? Totalmente contrario a los principios bíblicos. Si una niña puede ir a abortar, 13, 14 años, quedó embarazada, que vaya a abortar a una clínica, el gobierno le paga todo. No tiene ni que contarle a sus padres ni tener una autorización. O un niño que se percibe a sí mismo de otro sexo. Podía irse a meter a una clínica que le metieran unas hormonas, le hicieran unos cambios sin consultar con sus padres. Y se lo hicieron a miles de niños, con dinero de los que pagan los impuestos. ¿Por qué? Porque la legislación lo aprobó. La legislación lo aprobó. ¿Ven la diferencia entre un pecado aislado? ¿Ven la diferencia entre que un niño se le mete en la cabeza hacer una locura de estas y entre que sea una ley dictada por el gobierno? Es diferente, es diferente. Bueno, esas cosas no pueden ser así. A ver, un niño en Estados Unidos no puede manejar un auto. No le dan el ID, la licencia de conducir, no tiene el documento de identidad. ¿Por qué? Porque es un niño. Entonces no puede tomar alcohol, no puede entrar a un club a bailar, él no puede manejar, pero sí puede ir a abortar, pero sí puede irse a cambiar su cuerpo. Explíqueme usted, ¿qué sentido común hay en eso? Ninguno. Es muy claro, no hay que tener ni discernimiento espiritual para entender eso, que es una maldad, que lo que trae es un caos social, una sociedad totalmente caótica, psicótica, es lo que están produciendo. Donde el ser humano fue creado por Dios de procesos y cuando el ser humano no vive los procesos adecuadamente, se está violentando al ser humano y eso va a traer consecuencias psicóticas en la sociedad. No es lo mismo. Entonces, una situación aislada que se presenta aquí o allá, que cuando se legisla y se convierte en una ley, no es lo mismo. La vida del ser humano es muy valiosa y es muy valiosa para Dios. En estos días estoy enseñando y usted encuentra aquí en el playlist, precisamente aquí en mi canal de YouTube, Alexandra Zamora, y usted encuentra ahí el libro de Apocalipsis. O sea, el valor que Dios le da a la vida del ser humano, todos los intentos y los esfuerzos que Dios hace para convencer al ser humano para que conozca la verdad y no tenga una vida de tormento por la eternidad, nos enseña el gran amor que Dios le tiene al ser humano. Para que vengan unas personas ahí con ideologías muy modernas, que les llaman progresistas,
¿Qué tiene eso de progresista? Eso es lo más retrógrado que hay. Entonces, no puede ser que nosotros aprobemos ciertas legislaciones sin presentar pelea, sin presentar batalla, como la presentaron Miguel Uribe y Charles Kirk. Nosotros como iglesia tenemos que ser una voz. Tenemos que estar en la plaza pública, en el espacio de influencia donde Dios te puso. Si tú eres médico, ahí con tus compañeros en el quirófano mientras estás operando. Si tú eres maestro, con tus compañeras y compañeros cuando estás almorzando. Hablar de los principios bíblicos. Si vendes verduras en el mercado, pues mientras vendes los tomates y los ajos, anunciar el evangelio y los principios bíblicos. Cada uno en el espacio de influencia. Tú no puedes esperar que tu espacio de influencia va a llegar dentro de 20 años cuando Dios te haga un llamado especial. Eso no existe. La iglesia tiene un llamado universal para toda la iglesia. El llamado especial para los pastores, para los predicadores, para los evangelistas, para los maestros, como yo, son llamados que Dios nos hace a algunos de nosotros, pero toda la iglesia tiene la responsabilidad de ser luz en las tinieblas, de ser sal. ¿Y eso dónde se hace? En el espacio de influencia donde tú trabajas. Ese es tu ministerio. Eso es lo que ha dicho siempre la palabra de Dios. Tú no puedes creer que porque estás en la verdurería, eso es menos espiritual que estar dentro de la iglesia cantando un corito. De ninguna manera, en la verdurería es donde tú le estás dando visibilidad a Dios. Ese es tu espacio para que el mundo vea a Dios a través de tus acciones, que deben ser más visibles que tus palabras oíbles. No te dejes silenciar, no te dejes silenciar. Sigue hablando de los principios bíblicos en el espacio de influencia donde Dios te puso. Y que el ejemplo de Miguel Uribe y de Charles Kirk nos inspire a todos. Y que esto sea usado por Dios para motivarnos, para animarnos, para que suceda como sucedió en la iglesia primitiva. Mataron a Esteban y el evangelio se esparció por todas partes. Porque ahora tú y yo seguimos abrazando la palabra de Dios y llevándola. Y recuerda, la narrativa juega un rol decisivo en el comportamiento social. Hay expertos en manipular la narrativa. Levantan falsos, como los que le levantaron falsos a Jesús y se los levantaron a Esteban. Instalan presión política, silencian a quienes piensan diferente. La narrativa es sumamente importante y hoy la narrativa nos llega a los oídos a través de los noticieros, que ya no nos dan las noticias, dicho sea de paso, sino que nos dice lo que ellos interpretan de las noticias. O sea que ya nos llega masticada la noticia, ya no nos llegan los hechos. Hay que tener cuidado y pedirle a Dios que ponga colirio en nuestros oídos y también en nuestros ojos y nos dé discernimiento para entender los tiempos, para comprender lo que está sucediendo. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo continúe dándonos el discernimiento. Y a ti te dejo la pregunta, ¿te vas a dejar silenciar? ¿Vas a diluir el mensaje de Dios por un mensajito más light que le guste más a la gente para que no se te vaya? Se va a decir de ti que encontraste la verdad, pero que la vendiste, que vendiste la herencia por un plato de lentejas. ¿O vas a enfrentar los retos y los desafíos como los enfrentó Elías, como los enfrentó Daniel, como los enfrentó José, como los enfrentó la Virgen María, como los enfrentó Esteban, como los enfrentaron los apóstoles y desde luego como lo enfrentó Jesucristo, que es nuestro Maestro por excelencia? Que Dios continúe ayudándote. Y muchas gracias por haberme acompañado en este estudio, por estar con nosotros este tiempo y por reflexionar sobre estos temas controversiales, temas de actualidad, pero que hay que conversarlos, hay que hablarlos,
Hay mucho más que decir sobre estos temas. Sobre cada uno de estos puntos se podría desarrollar un tema más, pero bueno, por un tema de economía del tiempo lo dejamos hasta acá. Te recuerdo, si te gusta este tema, si te parece que esto debe ser escuchado por otras personas, envíaselo. Y también dale un like a esa campanita para que el algoritmo lo envíe a muchos más. Y puedes dejarnos un comentario o una pregunta y yo con mucho gusto regresaré a contestarte y seguimos el diálogo. Bueno, ahí quedan un montón más de estudios en mi canal de YouTube y seguimos estudiando la palabra de Dios. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo estudio.